Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por mantenerse informado. Agradecemos a Luis Amayo, así todo el equipo también de nuestros noticieros para poderles llevar a ustedes las noticias prontas y cumplidas desde el propio lugar. Estamos muy pendientes de esta situación atemporalada que se nos ha presentado precisamente con el impacto de este sistema de agua, de lluvias que hemos tenido precisamente sobre el territorio nacional y particularmente en la zona paracentral del país. Hay que estar muy pendientes precisamente y sobre todo mantenerse muy atentos a las recomendaciones que hacen nuestras autoridades para evitar tragedias, evitar cualquier tipo de situaciones como la que ya hemos visto que está causando y ha causado precisamente en horas de la noche en algunos sectores, particularmente del departamento de La Paz. Así es que tenga muchísima precaución. Esta mañana vamos a tener varios temas importantes sobre la mesa y como todos los martes analizamos el contexto del tema de la seguridad pública en el país y quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Óscar Martínez Peñate, él es politólogo y también con quien también vamos a hacer una evaluación de las estrategias de seguridad que hasta este momento se han desarrollado en el marco del régimen de excepción y por supuesto un plan control territorial. Doctor Martínez Peñate, gracias por acompañarme. Bienvenido. Muchas gracias y le agradezco la invitación y a sus órdenes. Bueno, quiero aprovechar e invitarlos a ustedes a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. Tenemos una plataforma digital ahí importante para que usted participe, así como también pueda tener nuestra señal y compartirla con sus contactos. Doctor, son más de 314 días sin homicidios y este es un elemento y factor que en algún momento resalta muchísimo el trabajo que ha hecho la autoridad. De hecho, es parte de lo que significa y se da en el contexto de lo que sería el ejercicio del régimen de excepción y por consecuencia también el tema relacionado con el plan control territorial. Sí, bueno, el plan control territorial junto con el estado de excepción se puede decir que es un éxito rotundo. Y eso se puede medir a través de varios indicadores. Uno de ellos es haber bajado sustancialmente la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, a tal grado de que de tener 3 dígitos ha pasado a 2 dígitos y por eso, por los organismos internacionales, ha sido catalogado como el país más seguro de América Latina y del continente americano. No cabe duda que es un éxito porque El Salvador era uno de los países, o era el país más violento del mundo, incluso aquellos que tenían guerras aquí, habían más muertes por la delincuencia. Entonces aquí en El Salvador realmente era una situación dantesca y eso era el conocimiento público. Nosotros formábamos parte de las pautas o madera de los periódicos internacionales y en las redes sociales precisamente por las masacres, asesinatos que se cometían aquí en El Salvador. Esa fue la forma en que era conocida el país y ahora es precisamente es reconocido porque se lograron niveles que estaban realmente difícil de superar, pues, y realmente milagrosamente, entre comillas, se lograron, lo cual ha sido objeto de que muchos estudiosos internacionales de seguridad y de terrorismo tengan los ojos puestos en El Salvador y están estudiando realmente cuál es el éxito de esas estrategias que dieron como resultado el bajo nivel de homicidios, donde prácticamente en este país se puede decir que se contextualizan más días sin homicidios, ¿verdad? Entonces la excepción vienen a ser los días cuando los hay y también hay que tener presente que la impunidad pues se terminó. Se puede decir que más del 60% de esos pocos asesinatos que se dan pues son capturados en fragancia. Hay un elemento bien importante que resaltar en este tema y sobre todo que nos puede llevar a ampliar un poquito y entender este fenómeno, cómo logró en algún momento ser neutralizado. Porque a lo largo de la historia, en el pasado, si entramos un poco
en esta introspectiva nos encontramos que sin duda alguna el tema se dejó crecer, ¿verdad?, a tal grado de llegar a empoderar a estos grupos donde ya prácticamente el territorio estaba totalmente ocupado por ellos. Mire, y eso nos llevó desde luego a conocer, ¿verdad?, situaciones e historias tristes, trágicas de familias que se vieron obligadas a migrar o si no a perder a un familiar dentro de esos territorios, ¿no? Sí, mire, desde el punto de vista militar, por ejemplo, la teoría de von Clausewitz, ¿verdad?, que es el teórico militar clásico a nivel mundial, desde el punto de vista también de guerra de guerrillas. Sí. De guerra de guerrillas, sobre todo lo de la teoría de Mao Zedong. Este país, la guerra ya la habían ganado el terrorismo. Porque tenía controlado el 80% de la población en el país. Es decir, aquí en El Salvador habían dos estados, el estado informal, que eran las pandillas, y el estado formal, que era pues el gobierno y los poderes del Estado. Pero quien tenía el control territorial, quien tenía el control económico, que tenía el control de circulación de la población, era precisamente el crimen organizado. Entonces, militarmente, ya la habían ganado. O sea, por eso es que cuando el presidente Nayib Bukele dice vamos a atacar a la corrupción, no lo dice en esos términos, dice le declaramos la guerra, ¿verdad? Porque era una guerra que la habíamos perdido y ahora se ha ganado. Ambos son inherentes al tener corrupción, producto también para desatender esta situación o para distraer esta situación. Bueno, acordémonos con los gobiernos de Ariel, el FMLN, la corrupción tuvo el rango de política de Estado. Y acordémonos que tanto el COENA como el FMLN formaron parte de las estructuras criminales. Es decir, que hubo una serie de políticas públicas de la mano dura, redura, el buen vivir, etcétera, etcétera, pero realmente era para dar la impresión ante la población que se estaba combatiendo la delincuencia, pero la gente sabía perfectamente muy bien que no era así, que al contrario se incrementaba. ¿Por qué? Porque ellos eran las víctimas, ¿verdad? En sus comunidades aparecían los muertos, en sus comunidades eran los desaparecidos, gente de comunidad era la que emigraba, la que desalojaba las casas, etcétera. Entonces, precisamente por eso es que no se atacó de frente, como lo ha hecho este gobierno. Miren, no hay que olvidar, lo que está sucediendo en este momento, ahorita es caso de estudio de académicos de Estados Unidos, Canadá y Europa, porque se está dando realmente un fenómeno inédito de cómo es que este país logró tener ese éxito. Y fíjese que y también hay una cuestión que es difícil de descodificar, y yo le doy la razón, pues, de descodificar, porque están afuera y también choca contra la teoría, choca con la teoría clásica de ciencias sociales, es del respaldo prácticamente al 100% que tiene el presidente Nayib Bukele en cuanto al plan control territorial y el estado de excepción, el 98%. ¿Y a qué se debe eso? Es que se ganó la guerra, se liberó el país. Se liberó el país. Y acordémonos que los ciudadanos no podían, incluso en la misma comunidad, no podían moverse de una cuadra a otra, porque había pasajes que era de una mara y la otra pertenecía. Bueno, y si no eras de una mara, te obligaban a entrar a esos grupos, y si no, pues te desaparecían. Así es, y si usted iba a visitar a un pariente, tenía que entregarles el DUI, o sea, un control que había, ¿verdad? Tenías que entregarles el DUI, tenías que pagar el peaje, etcétera. Entonces, y un familiar te traía a la entrada para saber exactamente. Entonces, y atestiguar que ibas para dónde, ¿no? Claro. O sea, una cosa, digamos, risible en un contexto de situaciones en las que ahora lo que vemos es obviamente una situación, como lo dije el término, que ha sido neutralizado el problema, ¿no? Porque todavía hay algunos remanentes ahí, pero no han reconocido funcionarios, ¿no? De hecho, lo hemos visto ahí de las capturas que hasta en las paredes se han logrado esconder ya a nivel de nuevas modalidades que está ocupando la delincuencia. Sí, bueno, se puede decir que somos un pueblo liberado por el Plan Control Territorial, Estado de Excepción, bajo liderazgo del presidente Nayib Bukele. Entonces, toda esta situación que se ha dado, ¿verdad? Tiene realmente una connotación internacional.
Es decir, porque este fenómeno que se daba aquí en El Salvador realmente es un fenómeno que se replica en América Latina, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que varios políticos, varios dirigentes, la ciudadanía llama al modelo Bukele. Y a propósito de esto, ganó las elecciones un Javier Milei, ¿verdad?, en Argentina, precisamente invocando el modelo Bukele. Es decir, ¿por qué? Porque en Argentina, tanto en Argentina como en la mayoría o casi todos los países de América Latina, están hartos de la corrupción, están hartos de la delincuencia. Y entonces, la mayoría, en su discurso, algunos políticos, como el caso que usted cita, muy en particular me llamó la atención estudiando el fenómeno de todas las elecciones internas que se están haciendo en Argentina, es como se abandera y se quiere emular precisamente toda la gestión del presidente Bukele en sus campañas directamente, y eso les permite también elevar cierta categoría de aceptación entre su público, ¿no? Claro, entre sus votantes. Es que es un respaldo no solo nacional, sino que continental. Yo estaba escuchando un panel de académicos en Argentina que dicen que la población realmente fue a votar por Bukele. Aunque eso concurre también señalar sobre el tema de las violaciones de derechos humanos, que también en su momento algunos le achacan, ¿no?, a todo el sistema de cómo se ha logrado esta situación. Claro, doctor. pero fíjese que el discurso realmente, si nosotros analizamos o estudiamos los discursos de Javier Milei, realmente es lo que planteó el señor Bukele aquí. Es decir, no, me refiero a la oposición que se lo trae, y aquí también, obviamente, sí, a eso me refería. Claro, pero es que lo que pasa es que los víctimas no tenían derechos, sino que los victimarios. Ese es el problema. Y eso es lo que estaba diciendo. Y fue un discurso muy acentuado de Milei. Es decir, ¿cómo es posible que el víctima, que la persona honrada y decente no tenga derechos y se proteja a los delincuentes? Entonces, era precisamente lo que se daba aquí en El Salvador, ¿no? Entonces, nada más, eso fue parte de la campaña. Esperemos que las medidas económicas, políticas, sociales y culturales realmente se parezcan a El Salvador, porque realmente no se puede considerar un éxito per se meter a los terroristas a la cárcel, si no se atacan las condiciones, ¿verdad?, las condiciones que los hicieron surgir, ¿verdad? Porque si no se atacan esas condiciones económicas, políticas, sociales que hizo resurgir esa delincuencia, lo que coloquialmente se le llama como caldo de cultivo, entonces no estamos haciendo nada. Estamos llevando a prisión a los actuales terroristas, pero resulta ser que están las condiciones para que dentro de 5 o 10 años vuelvan otra vez, ¿verdad? Entonces hay que cuidar esa línea. Esa es una línea frágil de todo el proyecto de control territorial, ¿no? Claro, por eso es que, y es como se explica por qué la importancia de este gobierno en el área social, ¿verdad? En el área fundamentalmente económico. Sí, porque ¿verdad? ese es uno de los aristas que muchos especialistas en algún momento trazan a la hora de hacer una evaluación. Si no se logra de alguna manera quitar ese último gen, ¿verdad?, que permitió el desarrollo o el emerger estos grupos violentos en estas zonas que han sido en el pasado o son zonas de alguna manera muy pobres, de alguna manera eso puede volver a resurgir, ¿no? Entonces hay que atacar ese punto medular. Claro, fíjese que se han hecho muchos estudios desde el punto de vista etnológico y antropológico, sociológico, sobre las pandillas. Bueno, no voy a ahondar sobre eso. No solo quiero señalar así muy puntualmente el hecho de sentirse los jóvenes en orfandad, en el desamparo. No había oportunidades para estudiar, no había oportunidades para trabajar, no había oportunidades para desarrollarse como una persona de bien. Entonces los gobiernos de Arena y el FMLN nunca les importó la educación, la salud. Entonces eso los llevó realmente a que por otros elementos también formaran parte de las pandillas. Ahora resulta ser que El Salvador está presente, no solamente en el estado de la formación académica de primaria, secundaria, etcétera, sino que incluso ahora hay leyes de protección a los niños en su concepción, ¿verdad? Con la ley
nacer con cariño, crecer juntos, etcétera. Es decir, se está cambiando la forma de nacer. Y hay una frase lapidaria de la primera dama, ¿no? O sea, si cambiamos la forma de nacer, estamos cambiando el futuro del país. Y eso también me trae a cuenta unas palabras del ex rector de la Universidad de El Salvador, Fabio Castillo Figueroa, ¿verdad? Decía él frecuentemente que El Salvador será de 5 a 10 años lo que hoy es. Si ahora estamos en buenas condiciones, que a los estudiantes se les han dado dispositivos, se les han cambiado los programas de estudio, se han actualizado, porque tenían casi 30 años de ser lo mismo, no se le había cambiado ni una coma y ahora se han modificado. Entonces, si hay mejores condiciones de los estudiantes, entonces, ¿qué va a hacer El Salvador en un futuro? Obviamente que El Salvador va a ser el reflejo de lo que hoy es. ¿Qué se va a hacer con estos 72,000 pandilleros detenidos durante el régimen y que están en el SECOT? ¿Qué es lo que? ¿Qué se va a hacer con? Bueno, mire, lo que se va a hacer es que van a seguir guardando prisión, porque es que hay dos cuestiones. Una cosa es el reo común, el carterista, el que se roba un carro, el aparato sonido de un vehículo, etcétera, que saquea una casa a un pandillero. Es decir, el pandillero no ha matado a una persona, ha matado decenas. Incluso han matado centenares de personas. No han violado a una persona, han violado decenas de mujeres en el país. Entonces ellos tienen que pagar los delitos cometidos. Es decir, si solo el hecho de pertenecer a una mara son 20, váyale sumando a usted, son personas que prácticamente no van a salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que ahí se van a morir, ¿verdad? Ahí se van a morir en el SECOT. Y eso pues, porque realmente no se puede volver al pasado de Arena y el FMLN. Si usted como periodista sabe muy bien eso, y también muchos televidentes, pues obviamente saben que no se podía denunciar, ¿verdad? Porque si se denunciaba, ¿verdad?, usted iba a ser asesinado, tenía que dejar su lugar, porque en el mejor de los casos era capturado el pandillero, pero al día siguiente salía realmente a vengarse. Entonces no había forma de escapatoria, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay un caso ícono aquí en El Salvador de una persona que salió 27 veces, es decir, diferentes jueces 27 veces lo dejaron salir. Entonces, lo cual realmente era absurdo, ¿no? Era absurdo. Entonces, todos estos cambios que se han dado vienen a garantizar que esas personas realmente hoy van a entrar, pero ya no van a salir. A ver, ya le había consultado sobre el tema de las denuncias de violaciones de derechos humanos. A ver, ¿cómo de alguna manera en este mismo contexto y en el devenir del tiempo continúa siendo, digamos, como el punto que señalan algunos sectores que, pese a todo el resultado positivo, como usted bien lo expone, existen este tipo de violaciones de derechos humanos y que también en la cárcel se está dando? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, es parte de una campaña, ¿no? Por ejemplo, ahora, debido a los últimos cambios que han habido en política regional e internacional, ahora le han bajado de tono, ¿no? Antes se consideraba que todos los capturados eran inocentes, ¿no? Sí. Luego, pues, obviamente, en una guerra, pues, suceden hechos, ¿verdad?, como el que sucedió aquí, porque aquí estamos en una guerra, ¿verdad? Entonces, personas que estaban en el momento no adecuado, con la persona no adecuada, y cuando se iba a capturar a terroristas, ¿verdad?, y una persona que era amigo de un terrorista estaba ahí platicando, entonces, es decir, y es probable que esa persona realmente no era miembro, pues, de la pandilla, ¿no?, o de esa organización terrorista, cosas que son bien difíciles, ¿verdad? Porque, es decir, una persona, pues, honrada y decente no va a ir a buscar. Es decir, en ese ítem hay una pita, como decimos, muy fácil de cortar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de vincular a alguien bajo el sustento de pertenecer, pero bajo qué también figuras legales, que eso es parte de lo que incluso un informe de la Comisión de Derechos Humanos
destaca y resalta y dice, bueno, ¿cómo es posible que en el país se esté cometiendo ese tipo de capturas, ese tipo de violaciones y no se esté haciendo una investigación exhausta a la hora de verlo? Y ahí están casos de 55, creo. Sí, pero es que, mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo un abordaje no adecuado. Okay. Porque la violación de los derechos humanos no es una política de Estado. No es como en las dictaduras, ¿verdad? Que el opositor va preso, todo aquel que está en contra del gobierno desterrado, exilado. Eso, aquí no existe una política de Estado en ese sentido. Es decir, en las situaciones que ellos señalan realmente son situaciones eventuales, accidentales. No es de política de Estado, es capturen a todos los inocentes. O sea, es absurdo. Ahora, ¿hay matices en toda esta crítica? No. ¿O intereses? No, hay intereses. Acuérdense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe financiamiento de Soros, ¿verdad? Y uno de los principales enemigos del gobierno y del pueblo salvadoreño es Soros, y que da financiamiento millones de dólares a medios de comunicación que saquen noticias a la semana, 5, 7, 10 a la semana, donde están gastando cientos o miles de millones en un paísito tan pequeño que no tiene oro, que no tiene petróleo, que no tiene diamantes, etcétera, etcétera, pero que se está volviendo realmente en un ejemplo internacional. Y déjeme decirle que aquí el principal preocupado porque no se violan los derechos humanos es precisamente el gobierno. ¿Y estas familias que denuncian capturas, cómo pueden, digamos, leerse o entenderse ese también causal de toda esta situación de la que estamos hablando? Mire, ¿no? aquí hay un aprovechamiento de ONGs que obviamente, pues, yo lo mencioné sin ningún problema. No, Cristosal, por ejemplo, está formado por ¿quiénes? Por esos funcionarios del FMLN. Entonces, claro, ellos van a acompañar a algunas personas que consideran que sus hijos son inocentes. Acuérdense que una madre es una madre, ¿verdad? Su hijo puede ser el peor criminal, ¿verdad?, de la historia de este país, pero ella lo va a considerar un angelito porque es su madre. Y estas muertes Entonces, de las cuales se denuncian pueden en algún día también ser motivo y causales de nuevas investigaciones a futuro. Bueno, mire, de personas inocentes que se dicen, mire, si se tienen, o que han fallecido en las cárceles. Mire, si se tienen pruebas, ¿verdad? El problema es que ellos denuncian y no tienen pruebas, ¿verdad? Si usted me dice la taza donde tomo café es blanca, enséñamela. Usted me dice, aquí está, es blanca, ¿verdad? Entonces, esa evidencia es irrefutable y esa evidencia puede ser penalizada. Entonces, el asunto es que incluso todos estos defensores, entre comillas, de derechos humanos, cuando los entrevistan en medios internacionales, es decir, quedan incluso en vergüenza. Por ejemplo, una funcionaria, si no me equivoco, creo que fue de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que la entrevistaron, ¿no? Y ella hablaba que aquí se violan los derechos humanos, que hay violaciones, y le dice, presenté un caso, ¿verdad? Creo que fue en República Dominicana. Documéntelo, lo estaban transmitiendo en vivo. Y era un panelista de dominicanos. Y le dijeron a la señora, mire, vamos a hacer un programa especial sobre las evidencias que usted presente. Y eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque no las tienen. Entonces, es parte de la campaña de desprestigio. Eso no quiere decir que podrían, ¿verdad?, y que podrían haber gente inocente que fue capturada, ¿verdad? Pero existe todo un procedimiento, según entiendo yo, para que se estudien, que se dejen en libertad. Porque dígame, ¿cuál es la ganancia del gobierno tener a personas que sean inocentes? Si es todo lo contrario, es perjudicial. Entonces yo por eso le digo que las autoridades son las primeras en reaccionar en que estas personas salgan libres. Los cercos militares son otra herramienta importante para poder controlar y neutralizar el fenómeno, buscando atacar el tema de raíz de lo que hoy en día todavía pues hemos visto, y lo hablábamos anteriormente, de los remanentes que quedan. Claro. Fíjese usted que el último fue aquí en el sector de Cabaña, ¿no? Claro, Cabaña. Fíjese usted que yo quisiera mencionar un testimonio de una persona que escuché que dijo, a mi hijo lo he llevado muchas veces a rehabilitación, adicto a la droga, ¿verdad?, a la cocaína. Y ahora quien me lo ha rehabilitado es Bukele, dijo la señora sin términos coloquiales, ¿verdad? Le pregunto, ¿y por qué? Porque hoy no consigue la droga. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque los centros de mayor distribución de droga, ¿dónde estaban aquí? En la Tutunichapa.
en la granjita, y entonces le dan un cordón, ¿verdad? Y se acaba la distribución, ¿verdad? Y ahí está el cordón militar y policial. Y Soyapango, que era considerada como la capital aquí de las maras, ¿verdad? También. Ahora, la otra cuestión es que los pandilleros urbanos y de algunas zonas rurales del país deciden irse a un lugar realmente el más lejano del país, ¿verdad? Hay de una situación geográfica, digamos, muy accidentada para esconderse. Pero a la par de todo esto hay toda una campaña, ¿no? Que se desmonte el estado de excepción, que se desmonte el plan control territorial, ya no tiene razón de ser. Y con este cerco que se hizo, que ha sido el de mayor envergadura, porque no fue a una comunidad, ni fue a un municipio, sino que fue a un departamento. Fue a Cabañas con 7.000 efectivos militares, 1.000 de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué ha dado como resultado? Que se han capturado más de 50 terroristas. Se han capturado pertrechos de guerra, es decir, armas de grueso calibre. Sí. Se han capturado buena cantidad de droga. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Eso viene realmente a justificar el estado de excepción, ¿verdad? Y la existencia del plan control territorial, porque lo principal y lo fundamental es la seguridad de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que usted va a estar trabajando para la delincuencia, como sucedió en el pasado? No, eso no puede ser y no se puede permitir. Y mientras existan estos terroristas, se justifica el estado de excepción y el plan control territorial. A ver, algunos sectores opositores o críticos del gobierno sostienen que si el gobierno sostiene que la tasa de homicidios y violencia se ha logrado mermar en el país, ¿qué necesidad hay para seguir manteniendo la implementación del régimen de excepción? Es lo que le estoy diciendo. Imagínese usted que si se hace caso de la oposición, quiten porque lo vienen diciendo ya hace meses, quiten el estado de excepción. ¿Qué pasa con esos pertrechos militares? ¿Cuántos cientos de personas hubieran muerto con esas armas de guerra? ¿Cuántos cientos o miles de personas se hubieran contaminado con esa droga que se capturaron? Porque se la tenían para distribución, no para consumo. Es decir, más de medio centenar capturados. ¿Cuántos cientos o miles de personas ahorita estuvieran con rentas? ¿Verdad? Entonces, eso es precisamente lo que justifica el estado de excepción y el plan control territorial. Y las personas lo saben muy bien. Mire ahora en Suzuntepeque es la primera vez que tenemos una fiesta patronal en la seguridad. Las personas andaban 9, 10 de la noche con la mayor tranquilidad, como la que hay aquí en San Salvador. Si es que El Salvador no es San Salvador. Es decir, esa paz y tranquilidad debe de extenderse, ¿verdad?, a los 21.000 kilómetros cuadrados del país. Ok. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, este tema relacionado con las reformas últimas que permite de alguna manera la judicialización en grupo también es otro factor que conlleva a fortalecer toda la visión estratégica de seguridad que tiene el gobierno. Hay un elemento importante que no me gustaría también pasar por alto y conocer la opinión suya con relación al tema de cómo lograr ese tema de las cadenas perpetuas, porque alguien decía por ahí, uno de los funcionarios del Gabinete de Seguridad, bueno, lo que vamos a buscar es que todos los capturados durante el régimen de excepción sean enviados al SECOP y que estos nunca vuelvan a salir. Estamos hablando prácticamente de cadena. Pero ¿cómo lograr todo eso? Vamos a hablar de esto y otros aspectos elementales que tienen que ver con el tema de cuál es la siguiente fase, cómo lograr capitalizar todo ese esfuerzo y que ahora permita que ese flagelo, ¿verdad?, de las maras no vuelva a resurgir en esta zona. ¿No? Esa es la parte más importante. Voy a una pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el doctor Óscar Martínez Peñate, él es politólogo, especialista en el tema de seguridad y otros aspectos que hemos aprovechado a lo largo de esta primera parte a abordar. Y se da en el contexto precisamente de muchos elementos que entran a juicio
tanto para valorar positivamente lo que se ha hecho en materia de seguridad, como también en recoger algunos señalamientos de algunos sectores que hacen en cuanto al tema de violaciones de derechos humanos. Démosle un poquito más, digamos, elevado el término de cómo se ha avanzado en este tema, doctor Martínez, sobre todo cuando se trata de mantener vigente y sobre todo encarcelados a estas personas. Yo le decía que hace algunos días escuchamos creo que fue el ministro Villatoro, que anunciaba que preparaban junto a la Fiscalía un camino procesal necesario para que todos los capturados que están en el SECOT puedan de alguna manera, digamos, que no puedan salir precisamente de la cárcel. Y esto de alguna manera plantea aquella posibilidad de lograr o buscar cadenas perpetuas, ¿no? Es que la figura de cadena perpetua no existe, ¿no? Ni tampoco la pena capital. Sí. Pero si las personas han asesinado a cientos de personas, bueno, ¿y cuánto es la pena por cada persona? Si hemos visto ahí en los medios de comunicación que han sido condenados a 100 años, a 200 años, sí, ¿verdad? A 300 años. Entonces, precisamente porque hay un concepto fundamental, ¿verdad? Que toda violación, ¿verdad? O acto delincuencial debe de pagarse. Es decir, no es aquí mercado, ¿verdad? Que le vamos a hacer en combo. Usted asesinó a 400 personas, entonces le vamos a poner a cada persona por 3 años. Sí. Eso no puede ser. Pero un poco concurre mi pregunta a lo que usted decía también. Bueno, estos ya están ahí, estos van a estar de por vida, van a salir hasta que mueran. Entonces, se me viene un poco, digamos, en alusión ese planteamiento de cómo procesalmente, judicialmente, mantenerse a estas personas encarceladas. Pues simplemente es por la acumulación de delitos. Y mire, y la gente está contenta, está feliz, ¿verdad? Porque esa gente ya no va a salir a contaminar. Acuérdese que aquí vino un deportado de los Estados Unidos y fue el que organizó, fue el que especializó. Por eso es que debe de capturarse el último, porque si no se captura el último, entonces volvemos en el círculo vicioso. O sea, es una manzana podrida en nuestra sociedad y debe de estar donde debe de pertenecer, que es precisamente la cárcel. Ahora, la oposición viene jugando con un sentimentalarismo, ¿verdad? Populachero, es decir, pobrecitos, estos terroristas, sí, pobrecitos, ¿verdad? Hay que darles en combo las penas, cobrémosles 5 años por cada asesinato. Eso no puede ser. Si es que estas personas que están en el SECOT o en diferentes penitenciarías y algunos que están libres, la población sabe que no tenían clemencia, que eran crueles. Y eso lo saben porque les consta, porque buena parte de la población lo vivió. Y entonces, ¿y ahora por qué se debería, como entre comillas, premiarlos por lo que han hecho? ¿Verdad? Si la gente está feliz y contenta. Por eso es que a mí me gustó las palabras del embajador, ¿no? De Estados Unidos aquí en El Salvador, donde dice, bueno, no me he encontrado una persona, dice, que está en contra, ¿verdad? El plan control territorial. Mr. Duncan decía eso. Duncan, sí, así es. Entonces, en su momento lo expresó, ¿verdad? Que cuando se le hizo la pregunta sobre su valoración en cuanto a los resultados de la política de seguridad, decía, no he encontrado a alguien que me diga que no está de acuerdo y que se siente seguro. Imagínense, entonces, ¿y cuál es la posición antes de Estados Unidos? ¿Verdad? Era una posición de ¿cómo se llama? De crítica, ¿verdad? Porque eran mal informados de la situación que pasaba aquí. Pero tenemos la suerte de que el embajador Duncan se mueve, porque él es muy sociable, ¿verdad? Platica con diferentes personas de estratos sociales y entonces a él le consta lo que la gente realmente está viviendo, ¿no? Y si nosotros queremos hilar más fino, si usted me lo permite, podemos incluso dentro de este contexto circunscribir el viaje que hizo la canciller Alejandra Gil Tinoco a los Estados Unidos, donde se reunió con Antony Blinken y reconoció el esfuerzo de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Que ha tenido como una de sus implicaciones pues la disminución sensible de la inmigración hacia los Estados Unidos. No hay que olvidar que... Un gran espaldarazo para el gobierno esa reunión con el Departamento de Estado, ¿no? Y ahí estaba su canciller. Representa un quiebre de la política exterior de los Estados Unidos hacia El Salvador, ¿verdad? Y es más... Un giro. Completamente de 185 grados.
¿verdad? Porque acordémonos que en la época de Jim Maines, ¿verdad? Que lo dijeron aquí, le quitaron la cooperación a las diferentes instituciones del Estado de El Salvador y se las pasaron a la oposición, y lo dijo claramente, a la oposición. No anduvieron con tintes diplomáticos, sino que de esa forma rústica. Y ahora resulta ser que la Administración Exterior se reúne, ¿verdad?, con la directora de Cooperación Internacional. Entonces la cooperación va a ser destinada realmente a favorecer a la ciudadanía decente, honrada, trabajadora, ¿verdad?, y a financiar obviamente proyectos que tengan en ejecución o tengan en planificación algunas instituciones del Estado. Entonces la situación ha cambiado, y entonces todavía para seguir con el análisis, ¿verdad?, sí, porque es claro, sumamente interesante, es el cambio de posición también de la Unión Europea. Acordémonos que la Unión Europea miraba con reticencia, desconfianza a esta situación que se daba aquí en El Salvador. Sobre todo por el tema de fondos también que se habían desviado en gobiernos anteriores, ¿no? Claro, pero lo hacían precisamente por la cuestión del Plan Control Territorial del Estado de Excepción, claro. Amén de lo que usted está diciendo, ¿no? Y que traigo a colación porque fue parte de lo que en su momento se dijo, pues, claro, ¿verdad? Y se conoció que ciertos fondos que se destinaban fueron ocupados para otras. Fueron desviados. Desviados para otras partidas, ¿no? Sí, para cuentas personales, es decir, de funcionarios tanto de Arena como del FMLN en su momento, ¿no? Entonces resulta ser que vemos las declaraciones de Josep Borrell, que es el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, firmando una declaración con la actual ministra de Relaciones Exteriores, y nos damos cuenta que es una posición horizontal de respeto a la soberanía y al acto de determinación de El Salvador. Y le digo esto porque me tomé la molestia de leer las diferentes declaraciones con los gobiernos de América Latina en esta reunión que acaban de tener en Europa, que es en el contexto de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? Entonces, realmente con el tiempo se ha demostrado que este gobierno tenía razón en las políticas públicas que estaba ejecutando, porque eran únicas, y esa era la cuestión. Hay un elemento importante que subyace también, elementos importantes que introducir en este análisis, y es la buena articulación que ahora existe entre algunos sectores, en este caso judicial y particularmente del Ministerio Público, ¿no? Es que aquí se ha dado realmente una articulación inédita en el país de las diferentes instituciones del Estado. Es decir, y eso viene incluso, obviamente, a garantizar el éxito. Es decir, que no están divorciadas como lo estaban antes, que eran como especies de feudo, ¿no? Entonces, y así lo vemos en la cuestión de turismo, así lo vemos en la cuestión de la seguridad ciudadana, así lo vemos en las zonas de desastre, donde no es precisamente la institución, sino que son varias instituciones que abordan la problemática y se resuelve de la mejor manera en favor de satisfacer o resolver una problemática de determinada área geográfica donde la ciudadanía ha sido afectada. A ver, ya para finalizar, de alguna manera creo que es importante no perder de vista que todo esto conlleva sin duda alguna el nuevo reto, ¿no? Elevar los niveles o los indicadores económicos del país que permitan la inyección de capital y de inversión en esa parte de rescate social que necesitan. Mire, es muy interesante porque todo ese dinero de extorsiones que se pagaban, que la pagaban, se puede decir. Todas las empresas y ¿verdad? grupos, las empresas, sí. Ahora ese dinero se ocupa para invertirlo en sus empresas. También la seguridad ha sido aliciente también, no solamente para la inversión nacional, sino que para la inversión extranjera. Nos estamos dando cuenta del informe que acaba de presentar JP Morgan, en donde reconoce que El Salvador en términos económicos ha ido mejorando y hay buenas perspectivas pues, para futuro. Bueno, doctor Óscar Martínez Peñate, le agradezco muchísimo que nos haya permitido en esta primera parte del programa hacer una evaluación de cómo ha venido desarrollándose el tema del régimen de excepción, las diferentes aristas que se dan y sobre todo también en ese mismo contexto analizar las reacciones, ¿verdad?, que positivas y negativas que en su momento ha tenido. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. El que le agradece soy yo y muchas gracias por la invitación y que pasen
todos un buen día. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de economía y sobre todo de aquellos sectores importantes de exportación y especialmente que viene y emerge de la industria química farmacéutica de nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación esta mañana. ¿Cómo se encuentra la situación o la industria químico-farmacéutica en el país? ¿Cuáles son los aportes que genera a la economía del país? Esos niveles de exportación que de algún momento se ven reflejados en los indicadores económicos muestran que realmente se están haciendo puestas importantes en cuanto a políticas de apoyo a este sector. Bueno, eso es lo que vamos a conversar esta mañana y quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de la gremial INQIFAR, Carmen Estela Pérez. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Un saludo a quienes nos acompañan desde la casa a esta hora del día. Gracias. Sin duda alguna, hace poco vi y escuché en una entrevista hablar de un informe sectorial de cómo está la industria. Creo que vamos a hacer un buen punto de partida para ello, ¿no? Sí, claro. Aquí se lo dejo, se lo traigo. Bueno. Este es el informe sectorial de este año. Desde INQIFAR lo que nosotros tratamos es anualmente vamos haciendo una evaluación de qué es lo que ha pasado el año inmediato anterior. Este informe contiene datos del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. En este, ¿qué buscamos hacer? Buscamos saber cómo le fue a la economía mundial, luego nos vamos a la región, nos vamos a América, después nos vamos a Centroamérica y después nos quedamos en El Salvador. Y luego nos enfocamos en nuestro sector. ¿Para qué? Para saber cómo va la industria, qué es lo que está pasando, hacia dónde se están moviendo las cosas. Y básicamente nos hemos dado cuenta que la innovación, desarrollo y sigue siendo un tema para no solo para la industria farmacéutica, sino que para todas las industrias. Pero las innovaciones incrementales, las innovaciones de pequeños cambios que pueden hacer la diferencia, están marcando la diferencia también para la industria. Y por ahí es por donde vamos. Ok, hay un punto de partida sin duda alguna que es el entorno mundial. Sí, sí. Desde ahí hay que comenzar para poder examinar cómo estamos actuando, en este caso como sector. El sector farmacéutico ha seguido creciendo, mundialmente hablando, regionalmente hablando, en todos sentidos ha seguido creciendo. Y esto, ahorita, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado después de la pandemia, que fue una especie de tsunami, una ola grande que levantó y que trajo muchas cosas, ya volvió a caer la ola, entonces hay un reacomodo. Si vemos, el mundo mismo se está reacomodando en bloques económicos. Por ejemplo, los temas del nearshoring ahora es un tema, porque ya no es solo tener la materia prima, los insumos, o tener el producto terminado, sino que tenerlo cerca, porque la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania nos ha dejado lecciones que tenemos que tener socios comerciales cerca de nuestra región. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Por ejemplo, América Latina está buscando proveerse de medicamentos elaborados en la región. En el continente. Y están generando, por ejemplo, el Cono Sur, hay un convenio asocio entre Argentina y Brasil para generar más principios activos. Y esto, ¿qué haría? Haría abastecer tanto a Sudamérica como a América completa. Igual está pasando con México. Es como garantizarse en un cuerpo único para poder abastecerse, como lo dice bien, de cualquier tipo de incidencia, porque por eso yo planteaba el tema de la economía mundial
como punto de referencia para examinar bien cómo vamos a hacer nuestra estrategia de salvedad y de competitividad en el mercado. Esas fueron las lecciones aprendidas, por eso le digo que hay una especie de reacomodo. Y en ese reacomodo lo que se dio cuenta es que no podemos depender. Nosotros desde la industria veníamos hablando de una soberanía farmacéutica. Estábamos tratando, antes de la pandemia, de esbozar el concepto a similitud de la soberanía alimentaria, de poder autoabastecernos en medicamentos, básicamente lo que se consume de acuerdo a nuestro perfil epidemiológico. ¿Qué pasó con la pandemia? Esto se elevó a niveles mundiales y ya la OMS está hablando de autonomía sanitaria. ¿Y esto qué es? Poder autoabastecerse un país o una región de no solo los medicamentos, sino que los insumos médicos que necesita para poder atender una población. Entonces, es este reacomodo del que le estoy hablando, es el que nos está llevando a tomar estas decisiones y a ver a la región como el gran socio para poder autoabastecernos. Hablemos de la región. ¿Cómo estamos regionalmente hablando bajo esa misma lógica estratégica de poder enfrentar todos los altos y bajos que presenta el mundo? Desde la industria farmacéutica, que es lo que nosotros estamos pendientes y estamos enfocando, nos damos cuenta que El Salvador, por ejemplo, es dentro del top 20 de los socios comerciales. En la página 28 lo puede ver usted. Cuando Centroamérica le compra al mundo, uno de los 20 a los que le compra está El Salvador en una posición importante, pues nadie tiene una posición dominante, por decirlo de alguna manera. Siempre siguen siendo los grandes exportadores de medicamentos, Alemania, Estados Unidos, y ya está apareciendo por ahí la India. Pero El Salvador, cuando Centroamérica va a comprar medicamentos, El Salvador es uno de los proveedores importantes para medicamentos a la región. Dentro de ¿qué pasa con nuestro sector? Nuestro sector ha seguido creciendo, nuestro sector ha seguido aportando a la economía. Cuando baja por todos los temas que nos dimos cuenta, lo que le menciono, cuando la ola se retrae y luego vuelve a caer sobre sí misma, ya nuestro sector ya estaba proveyendo medicamentos y se dio la oportunidad de seguirlo haciendo. Hay datos, por ejemplo, en las exportaciones para nosotros son importantes porque ya el mercado de El Salvador ya no es suficiente para darle un sano retorno a los niveles de inversiones de las plantas farmacéuticas. En nuestras plantas hay tecnología de avanzada, tenemos capital humano altamente calificado para poder utilizar este nuevo equipo y también para poder cumplir las normas de buenas prácticas de manufactura que se nos exigen por las autoridades sanitarias. Entonces, ya no solo nos fijamos en el mercado de El Salvador, sino que tenemos que ver mínimamente la región, que son a lo que nosotros aspiramos. Pues por eso las negociaciones de unión aduanera, por eso todos los temas que van ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Como le mencionaba, el 2020, en la página 39 lo puede ver, el 2020 las exportaciones cerraron en 161 millones, luego 2021 suben a 190 y el 2022 regresan a 169. Pero si usted ve la tendencia de los últimos 5 años, usted se da cuenta que siempre es al crecimiento. ¿Qué pasó el 2021? El 2021 pasó que había crisis de materias primas, que la crisis de los contenedores elevó los fletes. En la página 39 estoy. Y ahí usted se da cuenta que ya ahorita vuelve más o menos a la calma, pero esta calma marca una clara tendencia de crecimiento. Y seguimos estando en los mercados a los cuales habíamos estado participando y seguimos exportando
Aquí se puede ver también con el promedio de kilogramos en la página siguiente. Usted puede darse cuenta que las cantidades exportadas sí incrementan, pero no es una variación tan drástica como en las cifras. O sea, fue más caro exportar en ese momento. La industria produce para nuestro mercado, obviamente, surte a nuestro mercado. ¿Y en qué condiciones? La industria farmacéutica salvadoreña provee medicamentos de desarrollo local. ¿Qué es eso? Son medicamentos elaborados por salvadoreños, para atender el perfil epidemiológico de nuestro país. Eso es a lo que nosotros le apostamos. Y luego, pues compartimos más o menos a nivel Centroamérica el mismo perfil epidemiológico. Entonces, ¿qué hace la industria? La industria hace todas las formas farmacéuticas que no puede hacer la industria, pero no lo puede hacer por respeto a leyes. No podemos hacer medicamentos que estén bajo protección de patente o tengan algún tipo de restricciones, y en este momento todavía no se ha incursionado en medicamentos biotecnológicos, por el caso de vacunas, por ejemplo. Pero para ser competitivo en un mercado tenemos que ser cuidadosos de nuestras prácticas, ¿no? De buenas prácticas. Sí, para la industria farmacéutica la calidad está dada en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Para otros sectores de comercio o de industria, las normas ISO pueden dar un estándar de calidad de cumplimiento. Muchos de los laboratorios, si no es que la mayoría, cumplen también normas ISO, pero básicamente lo que determina la calidad de un medicamento es la norma de buenas prácticas de manufactura, que está orientada a que el medicamento que se elabora sea eficaz, seguro y por ende tenga la calidad que necesita para poder restablecer el estado de salud del paciente que lo va a tomar. Básicamente eso es lo que va a determinar. ¿Y qué impacto tiene? Yo creo que esta es la parte, como decía un amigo, ¿verdad? Y un saludo especial, espero que esté bien ya, nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez, decía, y esto es parte quizás de la almendra a la hora de hacer un análisis que subyace obviamente este informe, que vamos a seguir ultimando sus detalles. ¿Cómo impacta esto en el tema de precios? Si bien es cierto, tenemos calidad de productos, ¿verdad? En el tema de precios ya para el salvadoreño, ¿no? La industria farmacéutica es la industria más regulada en el mundo. Y en este país los precios también están siendo regulados. Y a raíz de la ley de medicamentos se inició una forma de regulación que son los precios de venta máximos al público. Se hacen conjuntos homogéneos, esto es misma vía de administración, misma dosis y misma presentación, mismo principio activo, y se les coloca un precio de venta máximo al público. Y abajo de esos precios pues pueden oscilar uno u otro, pero no puede venderse ese medicamento arriba de lo que establece la Dirección Nacional de Medicamentos. Hay buena comunicación, buena coordinación, hay respeto, hay ¿qué? Sí, el diálogo con la dirección, con la Dirección Nacional de Medicamentos, digo, como el ente normador, regulador de este sector rubro. El diálogo ha sido franco, abierto, honesto. Y también ellos están sometidos a regulaciones por lo mismo, porque es industria farmacéutica, y la industria farmacéutica, por estar dedicada a prestar y proveer bienes orientados a restaurar el estado de salud, es necesario que tenga las regulaciones a las cuales estamos sometidos. Desde el 2013 venimos en un cumplimiento de buenas prácticas de manufactura que ha generado en la industria una cultura de calidad adentro de las plantas, también en temas administrativos y en el cuidado de todos los medicamentos. Y esto no es que usted dice, pues ya cumplí, ya llegué. No, es una constante, es siempre... es estar en un compromiso con la calidad de nuestros productos, y acá lo puedo hablar con
con plena solvencia desde los socios de Inquifar, desde los miembros de mi gremial. Yo le puedo decir que tenemos un compromiso con la calidad de nuestros productos, con el cumplimiento de la norma que se nos establezca, porque estamos convencidos que lo que estamos haciendo es para restablecer estado de salud, no para dañar la salud de la población. Y ahí es donde hemos establecido un diálogo con la autoridad sanitaria, que es la Dirección Nacional de Medicamentos, pero también con otros funcionarios del gobierno para poder seguir creciendo, para poder seguir aumentando presencia y demás. Sirve la industria productos de calidad, ¿no? ¿Y claro. qué espacio tiene a la hora de establecer el tema del balance comercial? ¿Se inyecta más que de lo que se importa o cómo andamos en ese término? ¿Sí? La balanza comercial siempre ha sido deficitaria. Claro, históricamente en el país en todos los aspectos, ¿no? Siempre ha sido deficitaria. Con el tema de algunos productos específicos que se compraron para la pandemia que estaban bajo patente, que es lo que le menciono, que la industria no hace por respeto a las leyes, o por productos biotecnológicos como las vacunas, ahí un poquito se desvió, pero es por lo mismo, lo que le mencionaba, esa ola, ese tsunami que se llamó pandemia, pero ahorita ya está generando un reacomodo. ¿Qué tiene esta industria? Esta industria tiene empleo estable. Por ejemplo, del 2018 al 2022 hemos generado 500 puestos directos de empleo y por cada puesto directo tenemos una relación de 3:1, o sea que estamos más o menos 6.500, más de 6.500 empleos directos y más de 19.000 empleos indirectos. Pero no cualquier empleo, por lo que yo le mencionaba, necesitamos personal altamente calificado y capacitado. Entonces, el salario promedio de las personas que trabajan en la industria llegó arriba de los $850 mensuales y empezamos en el 2020 con 766. ¿Qué pasa? Pasa que en las plantas de producción usted no puede tener a cualquier tipo de profesional. Usted tiene gente con maestrías, con doctorados, en investigación y desarrollo de productos nuevos, igual tiene científicos en las plantas y los farmacéuticos están a pleno empleo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratando de platicar con las universidades. Hoy, por cierto, me voy a reunir con una facultad de química y farmacia para ver cómo podemos incentivar que los jóvenes ingresen a esta carrera, porque como que le tienen miedo a la química o a la... No sé, pero perdámosle el miedo. Voy a hacer un comentario así bien, no sé si hipotético, pero bien ligero. Alguien me decía que en el país se carece muchísimo de estudiantes, de profesionales, perdón, en esa área, en ese rubro. Sí, yo no sé, como pero que lo estaban viendo las universidades, pero no sé si fue un estudio, fue una plática con un especialista que lo estaba viendo, y yo creo que ese es un buen punto de partida para poder motivar a muchos estudiantes que a lo mejor estén ahí bajo la, digamos, indecisión de qué estudiar. Ese es un buen rubro para trabajar. Bueno, Totalmente. de hecho, el tema de la salud perdura como cualquier otra cuestión siempre, ¿no? Es siempre. Y más ahora con todo este tipo de amenazas que hay hoy en día sobre nuevas epidemias, etcétera, que vamos a hablar también de ese otro escenario. ¿Cómo se prepara la industria frente a eso? Pero regresemos al tema ¿no? Entonces hay reunión con una universidad también. Sí, para poder ver cómo nosotros podemos incentivar, porque ¿qué pasa? Pasa que la norma de buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, que me pide la Dirección de Medicamentos que yo la cumpla, establece en puestos específicos que tiene que estar un farmacéutico ahí, o tiene que y describe cuál es el perfil de la persona que debe estar en ese cargo en específico. Entonces, y también se necesitan por norma en instituciones de gobierno. Estamos a pleno empleo. Literalmente los muchachos de cuarto año son los que se están reclutando en las plantas para poder llevarlos a inducirlos a... Hay historias muy lindas de personas que llegaron a las plantas como operarios, le encontraron el sabor y el gusto
a la industria farmacéutica, se van a la universidad, se matriculan, se gradúan y ahí están. O sea, han hecho carrera y esto cambia la vida. También nos hemos dado cuenta con el empleo generado y las estadísticas que ha habido una evolución y ahora son más mujeres las que estamos en la industria farmacéutica. En la página 59 usted lo puede ver. El 2020 éramos 2.890 contra 3.300 hombres y 2022 cambió y somos 3.400 mujeres. 3.110. 3.110 hombres. Las variaciones son pues no son tan extremas. Significativo, extremas, sí. Pero es importante la empleabilidad de las mujeres en trabajos con este nivel de estabilidad, porque muchas veces son cabeza de hogar. La industria se siente bien con las condiciones de país en términos de incentivos, y otras generalidades que obviamente se recrean para poder de alguna manera tener una buena, digamos, proyección estratégica, ¿no? Creemos que podemos seguir mejorando. Siempre hay puntos de mejora. Una de ellos es el tema de la seguridad, que me imagino que también ha sido un factor que nos beneficia a todos por igual. Claro, claro. Es eso solo para citar un ejemplo de lo que puede ser. El otro puede ser el tema arancelario, puede ser el tema de trámites a la hora de realizar exportaciones o importaciones de productos o materia prima, que creo que es un punto también importante que resalta lo que recientemente vimos y hace la Asociación Salvadoreña Industrial, que reconoce precisamente a sectores importantes, en este caso la industria farmacéutica, que sale bien ponderada también en ello, ¿no? Como le repito, las mejoras en temas de seguridad han sido muy favorables a todo el sector económico. Igual creemos que siempre nosotros siempre estamos buscando puntos de mejoras, qué podemos hacer mejor, dónde podemos establecer algo que sea más favorable. Igual creemos que podemos mejorar nuestra participación en las compras gubernamentales, creemos que podemos mejorar nuestra presencia en el mercado. Igual las oportunidades de la exportación siguen siendo un tema importante para nosotros, porque nuestros productos tienen una calidad reconocida tanto regionalmente y ya estamos alcanzando otros mercados o teniendo una mejor presencia a los cuales ya hemos llegado, y con esto lo hemos podido trabajar con el Ministerio de Economía, hemos estado trabajando también con Proesa, igual con Cancillería, las embajadas y los consulados se han vuelto una vitrina para nuestros productos, y esto nos permite también a nosotros buscar nuevos mercados y nuevas oportunidades. Ok, a ver, insisto, ¿nuestro producto está presente en el recetario? Sí. Más o menos. ¿En qué porcentaje? El Salvador es una economía abierta, ¿verdad? Claro, o sea, aquí está somos una economía de libre mercado, ¿no? Quien quiera estar. O no de libertinaje de mercado, pero partamos que hay libre claro, mercado, pero tiene que cumplir los requisitos de la Dirección de Medicamentos. De acuerdo. Habiéndolos cumplido, pues acá quien cumpla puede estar. Más o menos la participación de la industria nacional a nivel de sector privado está en un 25 o 30%. Ese es nuestro, en la venta en farmacias y demás. No es, para hacer una economía abierta, no tenemos una mala participación. Como le repito, siempre se puede mejorar. Siempre podemos tener más presencia, siempre podemos exportar un poco más. ¿Y esto qué hace? Genera el círculo virtuoso que nosotros estamos buscando, que es la inversión, generación de empleo, crecimiento y la reinversión nuevamente. Y la calidad del producto. A ver, para ir un poco aterrizando en esto, me gustaría saber también cuáles son esos indicadores que ponderan, sin duda alguna, a la industria para poder de alguna manera mantener el ranking de, digamos, de excelencia en todos los niveles de evaluación que se hacen, ¿no? Y ponía el ejemplo de lo que siempre veo
a la hora de hacer evaluaciones y premiaciones y reconocimientos, ¿no?, de la industria? Nuestra industria para nuestro mercado en realidad es una industria grande, porque somos más o menos entre 32 y 35 laboratorios farmacéuticos autorizados para este mercado, que básicamente el crecimiento está dado ahora por las exportaciones, por más mercados a los cuales accesar. Igual, nuestra economía va a un ritmo, pero el crecimiento del sector normalmente, eso lo hacemos proyectado, porque como trabajamos con datos oficiales, tomamos datos de CEPAL, Banco Central y los bancos centrales de la región, y ahí podemos ver que nuestro sector crece más de lo que crece nuestra economía. ¿Por qué? Por las exportaciones. Por eso es que les ponemos mucha atención y tenemos también ese indicador que nos permite ver la recepción de nuestros productos, que sigue manteniendo una buena presencia y que no solo la mantiene, sino que la va aumentando poco a poco. A ver, exportaciones, destino, Centroamérica, Estados Unidos, o cómo está. Centroamérica, Estados Unidos, México, el Caribe. El Caribe, que entiendo. Y ahorita ya está explorándose de manera más firme países de Sudamérica. Por ejemplo, Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú. Ese es otro nuevo mercado, Sí, otro es un nuevo escenario. Ahí está. ¿Por qué no se veía ahí ese? Lo que pasa es que pues usted tiene que ir consolidando, ¿verdad? Y además la norma que usted exporte un medicamento no pasa por un arancel. Lo que va a hacer o no barrera para llegar a un mercado es el cumplimiento de la norma técnica del país de destino. Y ahorita estamos en el paso de terminar de cumplir el informe 32 de OMS para empezar a cumplir los informes 37 y 45, que estos son ya más avanzados, que son los que en algunos casos las autoridades sanitarias de esos países son los que están exigiendo. Me da la impresión que la industria per se, aparte de examinar, digamos, aquellos factores económicos de cómo se mueve el mundo, también examina cómo se mueve el mundo a partir de los estudios de requerimientos de la medicina para enfrentar los nuevos retos. Hoy se habla mucho de nuevas pandemias, de nuevos virus, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto cala en un sector tan, digamos, medular como es el caso de ustedes frente a esas situaciones, ¿no? La OMS viene hablando desde hace bastante tiempo de la enfermedad X, decían. Y la enfermedad X era esa pandemia que no sabíamos cómo le íbamos. Que nos sorprendió a todos. Que nos sorprendió a todos. Hasta películas ha hecho Hollywood con ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Menos miedo y más investigación. Como lo decía Madame Curie. Debemos perderle el miedo a estar esperando que algo catastrófico nos va a pasar, y debemos empezar a seguir investigando, a tener claro qué se puede hacer, dónde se puede hacer, cómo se puede hacer, que al final eso fue lo que hizo la industria, porque en un punto de toda esta pandemia nunca habíamos tomado tantas vitaminas, minerales y medicamentos y nada. Pero lo pudimos hacer y se pudo responder porque teníamos y tenemos una industria fuerte y robusta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seguir fortaleciendo la industria, seguir apostando por esta industria. Esta industria está acá, esta industria no se mueve y esta industria nos representa es el medicamento que necesitamos en una crisis sanitaria. A ver, ya para finalizar, ¿cuáles son las principales apuestas a futuro que seguir este círculo virtuoso que le menciono, de la inversión, generación de empleo, participación de mercados, expandir en mercados y retorno a la inversión y seguir generando. Qué bueno. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, Carmen Estela, que nos haya acompañado y nos haya también puesto al día
con relación a este informe sectorial 2023 que resalta y destaca temas importantes sobre el nivel, digamos, de modernización, el nivel de calidad en la producción y la manufactura del producto nuestro, y cómo bien pondera precisamente dentro del factor competitivo a nivel regional y quizás mundial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Un saludo. Gracias. Vamos a la pausa. A propósito, cuando regresemos vamos a hablar sobre los servicios médicos hospitalarios, especialmente en el oriente del país. Vamos a hablar específicamente sobre los servicios médicos que ofrece el Hospital San Francisco, una institución hospitalaria de mucha modernidad que presta servicios muy importantes para el oriente del país. Esto será en cuestión de minutos. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar, concatenar precisamente nuestra conversación que teníamos con la presidenta de INCIFAR para poder también trasladarnos hasta el oriente del país y hablar de aspectos elementales que tienen que ver con la medicina hospitalaria y sobre todo también sobre el rol que tiene este importante Hospital San Francisco en la ciudad de San Miguel. Quiero darle la más cordial bienvenida al asesor estratégico del Hospital San Francisco en San Miguel, al licenciado Mario García. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. ¿Cómo está? Muchas gracias. Todo bien. Aquí muy contento de estar con ustedes por primera vez y realmente a hablar muy abiertamente de todo lo que Hospital San Francisco realmente tiene para la población de El Salvador, porque ya son 64 años en el mercado nacional. Somos orgullosamente el hospital privado más antiguo de El Salvador y con la mejor tecnología de punta, y también orgullosamente pues el hospital con infraestructura hospitalaria más grande de Centroamérica. Quiero confesarle que en referencia ustedes lo son en el oriente del país. Yo soy de oriente, sí, yo lo sé. Y sé realmente lo que significa Hospital San Francisco, sobre todo por ese nivel de calidad y de atención que tiene para cualquier emergencia, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre ello para luego hablar de otros valores agregados que tiene que ver precisamente con ese rol y con ese rostro social que toda institución también debe de tener, ¿no? Y que sé que estoy seguro lo tiene Hospital San Francisco. Sí, Ernesto, realmente Hospital San Francisco se ha caracterizado durante los últimos años a estar siendo pioneros a nivel nacional con los servicios hospitalarios, en donde gracias a Dios cubrimos todas las áreas médicas. Siguen llegando más subespecialistas, orgullosamente migueleños o de la zona oriental, que llegan de sus subespecialidades, y vamos abriendo programas que nos ayudan a mejorar la educación médica científica de parte de colaborando, desarrollando programas médicos con otras instituciones privadas de alto prestigio, y pues prácticamente brindamos, ya no hay que venir a la capital cuando un paciente tiene un infarto, en donde tenemos nuestra cámara de cateterismo cardíaco, en donde tenemos 9 salas de operaciones totalmente equipadas para atender cualquier tipo de enfermedad o cirugía, y poco a poco vamos creciendo con áreas, preocupándonos por áreas como la insuficiencia renal crónica, que usted sabe que a nivel oriental nos afecta muchísimo, ¿verdad? Porque somos referentes de lo que pasó hace muchos años con el veneno de los insecticidas y muchas situaciones, pero que no nos quedamos ahí, vamos avanzando con la medicina, con la tecnología médica y tratando de cubrir todas las áreas. Siempre estamos con nuestro equipo de trabajo a nivel de junta directiva, a nivel gerencial, buscando nuevas alternativas que le permitan a la población de El Salvador, hermanos de Honduras que nos visitan también, para ofrecer la mejor calidad médica y, como dice nuestro eslogan, lo damos todo por ti, porque realmente nos preocupamos porque la población a nivel general tenga las mejores alternativas y sobre todo a los mejores precios del país. Bueno, me satisface mucho escuchar esa parte que tiene que ver con la especialidad de muchos profesionales de la medicina que al final, siendo del oriente del país, tienen también ahora una localización
digamos, idónea, nata, para poder desarrollar todo y poner a prueba sus conocimientos, y qué bien, dentro del Hospital San Francisco. Sí, Ernesto, gracias a Dios, fíjate que muchos médicos subespecialistas de la zona oriental y de la capital y de otras zonas, cuando llegan al país deciden migrar a Oriente. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas oportunidades. Hospital San Francisco brinda estas oportunidades para que el médico se desarrolle a nivel de infraestructura con sus consultorios, con áreas de especialización. De hecho, ahorita estamos preparando una nueva área de atención para pacientes como lo es problemas del dolor agudo, con un nuevo instituto de atención a micro cirugías en columna para tratar el dolor, con especialistas de San Salvador que están ya abriendo consultorio con nosotros, 3 especialistas muy reconocidos a nivel nacional que le están apostando a Oriente y le están apostando al Hospital San Francisco para montar su nueva unidad de atención del dolor, que realmente nos enorgullece porque el Hospital San Francisco siempre es pionero en esta parte, y lo que hacemos es, cuando llega un especialista de este tipo, en mi caso como asesor estratégico, soy el encargado de trasladarle a la junta directiva lo nuevo que tenemos, médicos que se nos acercan, unidades médicas que nos dicen, mira, quisiéramos desarrollar en Oriente esta parte, y con mucho gusto te digo, Ernesto, invertimos mucho dinero, retribuimos a la sociedad invirtiendo recursos en desarrollo médico muy importante. Ok, toda institución, y estoy seguro que Hospital San Francisco tiene un rostro social, ¿sí? Sí, claro. Hablemos de eso, que creo que es importante. Sí, Ernesto, tenemos ya alrededor de más de 10 años de tuve el orgullo. Esta es mi segunda etapa en el hospital. ¿Sí? La primera fue del 2011 al 2016, siempre como asesor estratégico. Regresé en enero de este año, y en mi primera etapa tuvimos el honor de abrir el programa de responsabilidad social empresarial de Hospital San Francisco, en donde destinamos parte de nuestros recursos de ingresos de venta para invertir en la sociedad. Es algo que es un compromiso que tenemos, primero enfocado a la parte de la prevención. Yo siempre le digo a las personas cuando estamos en alguna entrevista que Hospital San Francisco invierte alrededor de un 20% de sus ingresos en la prevención, en la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa que un paciente llegue a una unidad de emergencias colapsado, con un derrame cerebral, con un infarto, cuando sabemos que ahí el paciente deja todos sus recursos y muchas veces fallece lastimosamente. Entonces es donde hemos decidido a invertir en la prevención. ¿Cómo lo hacemos? En la unidad renal, a pesar de ser la unidad renal más grande de El Salvador, sabemos que la enfermedad cada vez va creciendo. Logramos, Ernesto, hace más de 12 años, bajar el precio de la sesión de hemodiálisis, que estaba por los $180, y actualmente tenemos el orgullo de tener el precio más bajo de la sesión de hemodiálisis a nivel nacional, a $95. Eso incluye la sesión de hemodiálisis, medicamentos que le regalamos al paciente, la atención de los médicos nefrólogos, todo por un precio el más bajo, y honestamente ya no podemos bajar más porque la operatividad no lo permite, pero hemos entendido de que un paciente renal tiene que estarse por lo menos haciendo 2 sesiones a la semana, y eso requiere una gran inversión. Eso nos ha permitido tener pacientes de Zacatecoluca, San Vicente, Honduras, toda la zona oriental, Jiquilisco, Usulután, que llegan hasta el hospital porque realmente brindamos una atención integral, pero esa es una de las partes. Ahorita estamos invirtiendo en la prevención a través de campañas médicas gratuitas que hacemos a nivel nacional. Ya vamos 2 en este año, la de pacientes renales que nos llegaron de todo El Salvador, y pacientes con problemas de cáncer en la piel. ¿Qué hacemos nosotros? Invertimos, llamamos a los médicos a que nos den consultas médicas gratuitas, les regalamos medicamentos, exámenes médicos. Solo la campaña renal invertimos más de $20,000. ¿Para qué? Para tratar de prevenir una enfermedad que día a día viene comiendo al paciente. ¿Y qué te puedo decir? En esta campaña detectamos 4 pacientes que no sabían que ya eran pacientes renales, y empezamos a ayudarles con su tratamiento. Entonces, al final,
De igual manera nos pasó con la campaña del cáncer de piel que acabamos de terminar. Que también entra dentro del plan. Dentro del plan de responsabilidad social. Sí, nosotros estamos comprometidos. Que incluye modelos educativos de médicos. Que incluye modelos educativos. Actualmente tenemos convenios con diferentes instituciones privadas, tanto universidades como empresa privada de alto prestigio, para desarrollar investigación científica. Actualmente estamos trabajando en un proyecto muy importante con una universidad en donde queremos llegar hasta el trasfondo de dónde viene el problema renal, para empezar a ver si empezamos como institución en compañía de empresas amigas como Agua Las Perlitas, que estamos en Fundación para el Desarrollo de San Miguel, una fundación que fundamos hace más de 11 años, para buscar la manera de que la enfermedad renal, por decirlo así, disminuya, porque no solamente tenemos que ver el foco de crecimiento mensual o anual de la enfermedad, sino que ver cómo la disminuimos. Eso incluye, Ernesto, el llegar a instalar a diferentes comunidades sistemas de filtración de agua, que conlleva una gran inversión, y hacia eso es a lo que vamos. Hospital San Francisco siempre busca la manera de retribuirle a la sociedad cómo podemos ayudarle para mejorar, y sabemos que no es a un corto plazo. Estamos nosotros, Ernesto, desarrollando un programa a nivel internacional. Llevamos más de 8 años trabajando con una entidad americana para tratar la manera de fundar un instituto importante. Pero ¿qué nos dice esta institución? Para que pueda fundarlo, primero anda a ver el problema, de dónde viene, de qué causas, y lleva una estadística. Entonces, hacia eso vamos como... Oriente tiene, perdón que le interrumpa, en honor al tiempo, Oriente tiene características propias para identificarlas en el comportamiento de enfermedades y ser estas, digamos, el enfoque prioritario en cualquier política de atención social o de investigación científica. Claro que sí. Gracias a Dios tenemos dentro de nuestro staff, y creo que la han entrevistado alguna vez, a la doctora Emily Juárez, una investigadora que es endocrinóloga salvadoreña y migueleña, en donde ella lleva algunas investigaciones, y nosotros queremos conformar ese equipo con nuestros médicos, que algunos son investigadores como ella, para detectar, porque llevamos estadísticas, llevamos censos de los pacientes renales, en este caso, de dónde viene más la enfermedad renal, hasta el tipo de color de piel cambia de un paciente que está en la zona de San Miguel a la zona de Jiquilisco, por ejemplo. Es diferente el tono de piel del paciente renal, y las causas. Por ejemplo, una de las causas, lamentablemente, es que las personas en nuestras comunidades, en los pueblos, cuando fumigan y tienen las botellas esas plásticas de veneno que son duras, inequívocamente empiezan a hervirlas, a limpiarlas, y a ocuparlas de bebedero. Entonces ahí es donde viene esa enfermedad, que es... Allá se les llama pichinga. Pichinga, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Ernesto? Es viendo un poco más allá. Como hospital queremos invitar a la empresa privada, a los colegas hospitalarios a nivel nacional, a que se sumen a la investigación, que no solo sea echar el dinero a la bolsa, sino que crear programas. Nosotros ya lo hicimos hace más de 11 años, y cada año, Ernesto, nuestra junta directiva está entendiendo que hay que irle metiendo cada año. En el caso, yo preparo el presupuesto del área del hospital a nivel de mercadeo, y cada año trato la manera de irle metiendo un poquito más a la responsabilidad social. Y al final, Ernesto, si todos creemos que el dinero lo estamos desperdiciando, no es así. Dios nos bendice cuando tenemos cada año más pacientes que nos dicen: este hospital se preocupa por la prevención. Y eso es lo que queremos. Qué bueno, porque sin duda alguna esa parte es importante para poder comprender de que un hospital no solo tiene, digamos, un objetivo comercial, sino que también hay un rostro social que abandera cualquier tipo de situación, y sobre todo a darle bien el nombre de la humanización que hoy en día se requiere muchísimo de la medicina, ¿no? Sí. Y digo de la medicina per se, en torno a... Y voy a poner, Ernesto, un caso bien puntual. Hace 7 años que estaba todavía en el hospital, en la primera etapa,
hicimos una campaña de prevención de enfermedades cardiológicas. Fíjate que nos llegaron personas de todo El Salvador, más de 400 personas, y ¿qué nos sucedió? Que en lo que uno de los médicos de San Salvador que nos apoyaba estaba haciendo el análisis, nos dijo: mira, Mario, este paciente se va a morir, hay que hacerle un cateterismo ya, y lo hicimos en el momento. Una inversión de $10,000 que nos dio satisfacción porque le salvamos la vida al paciente en el momento. Qué bueno, qué bueno. La verdad que son cosas que dignas de resaltar y reconocer. Qué bueno que me permite, Mario, conocer lo que están haciendo ustedes como Hospital San Francisco en el oriente del país, en San Miguel, y que sin duda alguna siguen siendo a lo largo de estos 64 años. 64 años, un referente importante para el oriente y para todo el país. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, Ernesto, muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias. Un saludo muy especial a todo Oriente, mi tierra. Así es que desde ya pues quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que me hayan acompañado en esta edición correspondiente a este día martes 15 de agosto. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.